Los 3 venenos. Estos 3 venenos matan nuestro aprendizaje de idiomas. Y sabes una cosa, son venenos que están aquí dentro. Se reproducen, se crean solamente dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente. Pero no te preocupes, porque vas a tener conciencia de cuáles son esos 3 venenos y, cómo no, todo veneno tiene un antídoto. Así que también vas a aprender en este vídeo qué antídotos tienes que utilizar para que eso no te pase. ¿Arrancamos Superaprendedor? Vamos a ver. Seguramente ya has vivido esta situación de estar delante de una persona nativa y tratando de... se te van los ojos para arriba, ¿verdad? Buscando en el cerebro las palabras que quieres decir y ahí estás como una especie de traducción mental y aquello se vuelve insufrible. La persona que tienes delante además y no tiene paciencia dice, mira, déjalo, me voy de aquí. Y te bloqueas. O te ha pasado en otra ocasión que estás en el trabajo, eso yo lo he vivido cuando no hablaba bien inglés. Intentaba evitar a los supervisores que solo hablaban inglés porque no me sentía bien hablando con ellos, me hacían pasar vergüenza porque no entendía. El simple hecho de no entender te hace pasar vergüenza, el simple hecho de equivocarte o que te llamen la atención, todas esas situaciones hacen que uno se bloquee con el idioma. ¿Qué es lo que pasa dentro de la cabeza cuando uno, por ejemplo, también siempre utiliza las mismas palabras? ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro cuando uno siempre utiliza las mismas palabras, siempre las frases, le da la sensación de que no avanza en el idioma? Estas 3 situaciones se deben a los 3 venenos que tu propia mente, mi propia mente, la mente de todos, genera sin nosotros saberlo. Te voy a explicar cuáles son y además te voy a mostrar los antídotos para que eso no te pase. Arrancamos de una idea fundamental y es que nuestra mente funciona de una manera en la que a veces piensa de manera rápida pero superficial y otras veces piensa de manera muy lenta pero profunda. El que mejor describe esto es el señor Daniel Kahneman en su libro de Pensar rápido y pensar despacio, y él ahí habla acerca de las heurísticas del pensamiento, los sesgos cognitivos. Y Dani, ¿eso qué es lo que es? Bueno, eso en realidad son errores de pensamiento, de juicio que se producen en nuestra mente, en nuestro cerebro, por el hecho de que el cerebro quiere siempre ahorrar energía y necesita construir una explicación lógica pero rápida de lo que está pasando. Entonces, algunas veces esos sesgos, esos errores, por decirlo de alguna manera, no son tan errores porque nos ayudan a tomar decisiones rápidas, pero en otras cosas sí. Y en el aprendizaje de idiomas esto se presenta con mucha frecuencia, ¿vale? Nos ayudan a juzgar cosas en la que en realidad no tenemos todos los datos o tomar malas decisiones. ¿Cómo se manifiesta esto en los idiomas? En realidad hay muchos sesgos que, digamos, impregnan nuestra vida, pero en el caso de los idiomas hay 3 que de verdad llegan a ser un verdadero veneno para nuestra mente y hacen que nos bloqueemos, no avancemos, sintamos vergüenza. Entonces te voy a mostrar cuáles son, te vas a sentir identificado, vas a ver que esto es puro sentido común y por encima de todo te voy a mostrar el antídoto, que eso es lo más importante. Quédate hasta el final porque es un vídeo muy práctico. Entonces, veneno número 1. Veneno número 1. Se trata del sesgo de anclaje. Sesgo de anclaje, ¿eso qué es, Dani? ¿Eso qué es? Bueno, es la tendencia que tiene nuestra mente a siempre tomar como referencia información que tenemos a mano o con la que siempre hemos estado en contacto. Que vienen ideas nuevas, pero nos resistimos a cambiar esas ideas. Y esto en el caso de los idiomas se manifiesta de una manera muy interesante, es en la famosa traducción mental, porque a veces uno está ahí tratando de traducir la palabra, la frase en alemán, en inglés, en otro idioma, y le cuesta tanto. Aquello parece... hasta que sale la frase parece que hay un parto, ¿no? Tarda un montón. ¿Por qué sucede eso? Bueno, nuestro cerebro está primero pensando en tu idioma natal, en tu idioma nativo, que en este caso, en la mayoría de casos de nosotros es el español. Entonces, extrapola la misma estructura del español al idioma que estés aprendiendo, al inglés, al alemán, al idioma que sea. Claro, eso, como entenderás, tiene un problema, y es que no estás traduciendo, sino que estás transliterando palabra por palabra. ¿Funciona eso? Raramente. De hecho, la mayoría de los idiomas tienen estructuras diferentes. Aun cuando tenga una estructura parecida, el inglés tiene una estructura parecida, el portugués tiene una estructura parecida, el francés, todas las lenguas de la misma familia que el español tienen una estructura parecida, pero cambian en muchas cosas, y sobre todo las expresiones idiomáticas. Por lo tanto, no puedes estar siempre traduciendo palabra por palabra porque suena raro, y además vas lento y no consigues nunca dar ese salto para pensar en el otro idioma. Tu cerebro está tratando siempre de volver a eso porque es lo que conoce. ¿Cómo liberas ese ancla? ¿Cómo rompes esa cadena para que ya no tengas esa bola pesada que va atada a tu pie? El antídoto consiste
en el concepto que descubrió Anders Ericsson sobre la práctica deliberada. Y cuidado que en este antídoto, las dos palabras son muy necesarias: práctica y deliberada. ¿Por qué? ¿Por qué especialmente deliberada? La práctica ya sabes que hace el maestro, pero ¿por qué deliberada? Porque llega un momento en muchas habilidades en el que entra la famosa frasecita que también te surge en tu cerebro del esto ya me lo sé. Al cerebro le molesta mucho volver a escuchar la misma información, tiene como un rechazo. No, esa película ya la he visto, no, ese libro ya lo he leído, no, esto ya lo he escuchado. Mis amigos argentinos dicen esto mucho de obvio, ¿no? Como diciendo, ya lo he escuchado, ¿para qué me lo cuentas otra vez? ¿No? Nuestro cerebro tiene una especie de rechazo. Y en realidad también es una especie de engaño, porque cuanto más escuchas o ves una cosa, mejor percibes los detalles y profundizas en la información que antes se te había pasado por alto. ¿Te ha pasado alguna vez, verdad? Cuando has tenido que ver un nuevo episodio porque tu pareja no lo había visto, una nueva película la has visto otra vez porque tus amigos no la habían visto, te empiezas a decir, pues me ha gustado verla otra vez, porque descubres cosas que no estaban ahí. En el aprendizaje de una habilidad, como en un idioma, la práctica deliberada es fundamental, porque justamente en ese momento en el que tú ya vas aprendiendo las palabras, ahí necesitas practicarlas deliberadamente, es decir, a propósito, a pesar de que ya sepas la frase, a pesar de que sepas lo que significa, a pesar de que sepas la pronunciación, tienes que practicarla una y otra vez, a propósito, deliberadamente, porque eso es lo que te permite automatizar en tu cabeza las estructuras y liberarte de la traducción mental, te liberas del anclaje. Entonces llega un momento en el que tu cerebro empieza a pensar en el otro idioma. Para muchos de nosotros eso ha ocurrido a base de mucha práctica, pero a lo largo de mucho tiempo. Yo con el inglés, hasta que me solté a pensar en inglés y todavía a veces me quedo colapsado, fue pues como ir en un triciclo muy lento, ¿no? Hace poco hablábamos de esto. Entonces lo que pasa es que no hay otro camino más que practicar, hablar esa frase una y otra vez, esa estructura una y otra vez. Entonces si eso lo haces durante años, pues acabas haciéndolo, pero te cuesta años. Ahora tenemos técnicas que nos permiten hacer esa práctica deliberada de forma más rápida, como en nuestro super taller de la Academia EFA, en el acelerador de idiomas, porque tiene ese nombre para que tú aceleres, por ejemplo, la práctica deliberada. ¿Cómo? Entre otras cosas, con la técnica Janulus. Necesitas otras técnicas también, pero la técnica Janulus es un claro ejemplo. ¿No lo has visto? ¿No has visto la técnica Janulus? Luego te vas a ver los vídeos ahí. Tengo unos cuantos vídeos hablando de la técnica y cómo utilizarla, ¿vale? Te permite practicar de forma repetitiva y además muy juguetona, con lo cual no te aburres, una estructura determinada en inglés, en alemán, en el idioma que necesites. Así que ese es el primer antídoto, tip muy importante. Vete ya a ver la técnica Janulus y empieza a hacer esa práctica deliberada para que veas que en el momento en que automatizas, desaparece la traducción mental. Y es un proceso. Veneno número 2. Aversión a la pérdida. ¿Qué es esto de aversión a la pérdida? Pues eso es lo que hablábamos antes de que me escondo para que no me vean, evito hablar con... ¿Por qué? Porque cuando cometes un error o cuando te hablan y no entiendes, sientes una pérdida de tu valía personal. Tu autoconfianza se viene abajo, tu autoestima se viene abajo. Sí o sí. Venga, que nos ha pasado a todos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso en nuestro cerebro? Porque en nuestro cerebro pesa mucho más lo negativo que lo positivo. Tú ganas 10 euros y dices, qué maravilla, 10 euros, 10 dólares, perfecto. Pierdes 10 dólares y parece que son 50. O sea, tienes que ganar 50 euros para que compense esa pérdida. Psicológicamente está hecho así y es un mecanismo también de defensa y de protección del cerebro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando dejamos que la aversión a la pérdida, a perder nuestra dignidad, son aspectos psicológicos, pues nos hacen tomar actitudes y decisiones que no favorecen luego el aprendizaje del idioma. No te quieres enfrentar a situaciones incómodas que son precisamente las que te van a hacer crecer en el idioma. Entonces es un veneno que está dentro. ¿Lo reconoces como tal? Es verdad que sí. Antídoto. Bueno, el antídoto es un concepto que enseñamos en todos y cada uno de los talleres de la Academia EFA. Constantemente lo mencionamos y casi está en el corazón de todos los vídeos de YouTube. Y es póntelo fácil, pasito a pasito. Henry Ford decía, ninguna tarea es demasiado compleja que no se pueda dividir en pequeños trabajos. Entonces, si tú manejas esa tarea grande, la haces en ladrillitos, en cositas pequeñas, entonces tu cerebro lo siente fácil. Y cuando lo siente fácil no se asusta. Por lo tanto, no hay esa reacción de miedo. La facilidad ayuda, como decía Robert Maurer, a circunnavegar, es decir, da un rodeo en el sistema límbico para que no se active ese miedo y llega
llega a las zonas de aprendizaje y además genera una emoción positiva, porque lo que se siente fácil, el cerebro le gusta hacerlo y hay emoción. Cuando hay emoción, avanzas en el aprendizaje. Entonces, Kaizen, mejora continua a través de pequeños pasitos. Ese es el antídoto fundamental para que no tengas miedo. Claro, no va a suceder de la noche a la mañana, tienen que ser con pequeños pasitos. Por lo tanto, todos los días, tip importante para beber un sorbito de este antídoto todos los días. Busca una expresión hecha en otro idioma, una palabra distinta, una frase que sea útil para el día a día, en el que tengas un verbo nuevo, una conjunción nueva, un adjetivo nuevo. Póntela y practícala deliberadamente con ese pasito pequeño. Entonces, mira, estás bebiendo el primer antídoto y el segundo te lo estás metiendo poquito a poquito. Entonces, lo practicas tanto en privado como si encuentras la oportunidad, lo pones en práctica. Y poco a poco tu idioma va creciendo y vas ganando confianza. No va a pasar de la noche a la mañana, pero lo bonito, lo bueno del Kaizen, del pasito a pasito, de hacerlo en cachos pequeñitos, es que de repente eso tiene un crecimiento exponencial. No quiere decir que es lineal así, sino de repente todo se acumula y va para arriba. Y si no has visto mi vídeo del Kaizen, vete a verlo después de esto porque te va a abrir la mente y te va a dar mucha motivación. Veneno número 3 que está aquí dentro también. Sesgo de familiaridad, o como se conoce en muchas otras ocasiones, la zona de confort. La zona de confort que no nos lleva a nada bueno. Bueno, de vez en cuando hay que estar en la zona de confort para reponer energías, pero hay que salir de la zona de confort, porque fuera de la zona de confort está la zona de aprendizaje. Entonces, la zona de confort especialmente ocurre en lo siguiente: cuando ya has adquirido el idioma a un nivel de un A2, un B1, ya te manejas, ya tienes una conversación básica, ¿entiendes? Tal, de repente te encuentras diciendo siempre las mismas palabras, las mismas frases, teniendo las mismas conversaciones y dices, pero si es que llevo así no sé cuántos meses, no, es que no avanzo. ¿Por qué? Porque tu cerebro, de nuevo, te gasta una mala pasada. Es como si se ha liberado del anclaje, pero ahora que está en una zona en que más o menos, vale, la ha aprendido, pero ahora se siente cómodo, no quiere salir de ahí. Recuerdo en una ocasión que estaba con mi cuñado, él es guitarrista, él es músico, y estaba practicando unas escalas, ¿no? Y me acuerdo que me habló de esto, me dijo, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay otras escalas aquí. Dice, ¿pero qué es lo que ocurre? Dice que a los guitarristas, a los músicos nos pasa como a todo el mundo, que cuando ya aprendes una escala difícil, entonces siempre estás practicando esa, y no te vas fuera de tu zona de confort, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que practicas mucho, pero no creces. Si te quedas ahí siempre y no practicas más escalas, no creces como músico, no creces en esa habilidad. Pasa exactamente lo mismo con el idioma. Si practicas siempre las mismas palabras, las mismas frases, siempre tienes el mismo modelo de conversaciones, al final no te lanzas a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un esfuerzo consciente por salir de esa zona de confort. ¿Has visto ya el vídeo sobre la zona de confort? Pues aprovecha para verlo. ¿Cómo hago para salir de la zona de confort, de eliminar ese sesgo de familiaridad? Obviamente aumentando tu vocabulario del idioma, aumentando las expresiones que conoces del idioma, y eso como lo haces a través del input, poniendo tu cerebro y haciendo así. Si un bol lleno de agua es el idioma, pues tienes que poner ahí tu cerebro y que absorba y dejarlo en remojo. Entonces eso se hace a través del input, es decir, la manera en cómo tenemos de meter el idioma en nuestro cerebro. En este caso, vía oral, a través de la escucha, o vía visual, a través de la escritura. Stephen Krashen, que es una eminencia a nivel lingüístico, un experto sobre la adquisición de un segundo lenguaje en la edad adulta. Ojo que todo lo que te he dicho aquí en esta frase tiene su porqué, Experto sobre la adquisición de un segundo lenguaje en la edad adulta. Él habla acerca de la importancia de tener una exposición constante, y él particularmente le encanta mucho lo que tiene que ver con la lectura. En un principio, si estás en un nivel muy bajito, vas a necesitar mucho audio para entender lo que se está diciendo y sobre todo ver la pronunciación de las palabras. Ahora, por otro lado, cuando ya estás en un nivel que estábamos hablando de la familiaridad, a lo mejor que ya sabes bien la pronunciación, la lectura te va a venir de miedo. Puedes combinarla con audiolibros, fantástico, pero leer, si tú ya sabes pronunciar las palabras, que tengas tu acento, pero ya sabes pronunciar, por ejemplo, yo tengo un texto en alemán y puedo leer, digamos, 85-90%. Otra cosa es que lo entienda, ¿vale? Luego ya te hablaré de eso en otro vídeo, ¿vale? Del input comprensible, pero por ahora nos quedamos con esto. Pero yo sé pronunciarlas, entonces hay leer y sobre todo lee en voz alta, porque así matas varios pájaros de un tiro, es decir, lees, entra input, pero a la vez haces output, estás practicando la expresión oral y a la vez te estás escuchando, con lo cual te está entrando, o sea, es una herramienta
muy poderosa. Entonces ese es el antídoto definitivo para crecer en el idioma. La amplitud de tu mundo es la amplitud de tu vocabulario. Esto es cierto en tu propio idioma, así que por favor también lee mucho en tu propio idioma. Pero si quieres crecer en un idioma extranjero, también lee mucho en el idioma extranjero. ¿Qué te ha parecido? Tres venenos, pero tienes 3 antídotos: sesgo de anclaje, la traducción mental, pero el antídoto, la práctica deliberada, la aversión a la pérdida, que nos bajonea mucho, es un aspecto psicológico. Entonces, el antídoto 2, Kaizen, pasito a pasito, implementa un poquito todos los días. Y por último, la familiaridad, la zona de confort. Si estás en una zona platú o de bloqueo, que no creces en el idioma, input, leer mucho, escuchar canciones y sobre todo leer, porque es un ejercicio maravilloso para tu cerebro. Todas estas técnicas hay que ponerlas juntas, aplicarlas juntas, hacerlas combinar. En el taller acelerador de idiomas, de hecho, tenemos muchas más técnicas. Es un taller maravilloso de 12 semanas de duración, en el que hay acompañamiento. Te animo a que le eches un vistazo en esfacilaprender.com, porque además tienes un 15% de descuento como suscriptor de YouTube, así que vete a la descripción para verlo. Y no te olvides que si quizás ahora no es tu momento para entrar en este tipo de talleres por alguna razón económica, de tiempo y tal, siempre tienes la opción de tener acceso al Universo EFA, que es una suscripción mensual con más de 15 cursos de aprendizaje acelerado, desarrollo cognitivo, crecimiento personal, técnicas de idiomas. Entonces los puedes ir haciendo a tu ritmo, además por una cuota súper bajita. Te sale más barato que tener Netflix, Disney y todo eso juntos, ¿vale? Y además vas a aprender, te va a ayudar muchísimo en tu aprendizaje y a toda tu familia, así que aprovéchalo, lo tienes ahí en la descripción. Me queda de decirte que esto del input comprensible es muy interesante y te voy a hablar de ello en un vídeo más reciente, pero ahora tienes 2 tareas: vídeo Kaizen y vídeo zona de confort, así que según acabe este vídeo, vete para allá, aprovecha esta información valiosa. ¿Has visto que hay alguno de estos antídotos que te va a ser realmente útil? Por favor, escríbelo ahora mismo en la caja de comentarios y pon: Dani, me siento súper identificado con esto, estoy aprendiendo tal idioma y lo pienso poner de práctica así. Y así entre toda la comunidad pues nos damos consejos y nos ayudamos mutuamente. ¿De acuerdo? ¡Súper aprendedor! Vamos a por todas. Échale un vistazo a esfacilaprender.com. Te espero dentro. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Nos vemos. Chao, chao.